Las maniobras de Pedro Sánchez para saltarse el control del Senado son probablemente anticonstitucionales. Resulta que el alto tribunal lleva ya como 14 sentencias advirtiendo que meter una enmienda en una ley que nada tiene que ver con la que pretende enmendar no es legal, con lo cual veremos si realmente puede andar ese camino o se lo impide. En el caso es que en el mismo ha contado con el apoyo de Pablo Iglesias, que ha dicho curiosamente que considera una anomalía democrática la intervención del Senado, que la soberanía nacional, según Iglesias, radica únicamente en el Congreso. La verdad es que el señor Iglesias debería leerse la Constitución, porque vería que en el artículo 66 habla de dónde radica exactamente la soberanía nacional, en las Cortes Generales, compuesta por dos cámaras, el Congreso y el Senado. En fin, mientras dejamos que Pablo Iglesias vaya leyendo la Constitución, nos vamos a Cataluña, donde un día como hoy, algunos celebran el primer aniversario de lo que podríamos considerar el estallido de violencia callejera. Ustedes recordarán que fue exactamente el 20 de septiembre de hace un año, cuando las masas, las turbas, fueron convocadas por los Jordis, por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, para que salieran a las calles. ¿Por qué? Porque ese día una delegación judicial acompañada por la Guardia Civil estaba registrando diversas sedes de departamentos de las consellerías de Cataluña. Y en una de ellas, en la Consellería de Economía y Hacienda, cuando estaba ahí la secretaria judicial con los guardias civiles, los Jordis convocaron a las masas para que rodearan ese departamento. Bueno, al final la secretaria judicial tuvo que salir por la azotea del edificio después de 20 horas cercadas en el interior. Tiempo que aprovecharon los pacíficos separatistas para destrozar los coches de la Guardia Civil, ¿se acuerdan?, para patearlos y para tratar de demostrar que ellos eran capaces de trasladar la presión a la calle. Hoy, un año después de todo aquello, los organizadores de esos disturbios están todos en la cárcel, esperando a ser juzgados, y los máximos instigadores están fugados, se han largado al extranjero para huir de la acción de la justicia. Y en estas fechas, pues los dirigentes del separatismo que siguen en Cataluña están reclamando al gobierno que presione al Poder Judicial para que dejen en libertad a los presos, para que dejen volver a los fugados. En fin, el propio Joan Tardá ayer en el Congreso ya le decía a Pedro Sánchez que vamos a ver, o usted le dice a la fiscal general que retire las acusaciones de rebelión para los golpistas o no le apoyamos en los presupuestos. Pero es que Ernest Maragall, que es conseller del Gobierno de Cataluña, ha confesado hoy en una entrevista en la radio que Meritxell Batet, la ministra, le había prometido que el Gobierno conseguiría presionar al Poder Judicial. Lógicamente la ministra, vamos, lo ha negado de manera inmediata, porque ¿qué tipo de democracia es esta en la que el gobierno puede forzar a los jueces a tomar decisiones? ¿Dónde está la independencia judicial? En fin, el caso es que así están las cosas en estos días previos a nuevos aniversarios. Dentro de nada tenemos el 1 de octubre, el famoso referéndum ilegal, luego el 27 de octubre, la declaración unilateral de independencia. Ahí empezaron todos esos polvos y esos lodos que vienen posteriormente. Y mientras seguimos pendientes de estas celebraciones que hacen algunos en Cataluña, todos seguimos observando lo que ocurre con Pedro Sánchez y su famosa tesis doctoral. Fíjense si tiene recorrido el tema, que no es ninguna tontería, que hasta el diario El País, sí, El País, que estaba mirando hacia otro lado y no había publicado ni una sola línea de este tema, lo lleva hoy a portada diciendo que hay irregularidades. Lógicamente, los periódicos que destaparon todo el asunto siguen insistiendo en ello. Y hasta los socios de gobierno de Pedro Sánchez empiezan a darle la espalda. El propio Pablo Iglesias le ha dicho que hacer eso es muy cutre, es la expresión que ha utilizado. En fin, temas que abordamos esta noche en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra mesa de análisis esta noche, en la que hoy se encuentra Alfredo Perdiguero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. A ti por invitarnos, faltaría Gracias más. Con nosotros José María Aguilar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, estupendamente. Un placer recibirte aquí. Muchas gracias por la invitación. También con nosotros Alicia Rubio. ¿Qué tal, Alicia? Bien, Buenas encantada noches. de estar Gracias aquí. por Muy acompañarnos. buenas noches. Y Jesús Ángel Rojo. ¿Qué tal, Jesús Ángel? Muy bien, Javier, un placer estar aquí de nuevo contigo. Pues nada, a ver qué vamos a contar hoy, porque la verdad estamos todos pendientes de los charcos en los que constantemente se está metiendo Pedro Sánchez. Luego hablaremos del famoso asunto de la tesis doctoral que le persigue y que parece que no le abandona. Y en esas estamos cuando decide meterse en otro más. Resulta que como quiere sacar adelante sus presupuestos, quiere aumentar el techo de gasto, quiere tocar por tanto la ley de estabilidad
estabilidad presupuestaria y ve que no puede, porque en el Senado la mayoría absoluta del PP se lo va a tirar atrás, ya saben, se lo contábamos ayer, se inventó aquella triquiñuela de que yo meto una enmienda en otra ley que no tiene nada que ver, que además va sobre formar a los jueces en violencia de género, pero eso toca la ley de estabilidad presupuestaria, con lo cual obligo a que los presupuestos tengan que volver al Congreso, me salto el Senado. La verdad es que, bueno, el diario El Mundo publica hoy que el Tribunal Constitucional tiene hasta 14 sentencias diciendo que eso no es factible, que en ningún momento se puede hacer una cosa como esta, ante lo cual, bueno, reformar la ley con una norma que no tiene conexión alguna con la que se pretende alterar es una infracción de la legalidad parlamentaria. De momento el PSOE está eludiendo reconocer que va a aceptar la legalidad, está esperando a ver qué pasa. En el Congreso la presidenta Ana Pastor ya ha encargado un informe a los juristas y veremos en qué termina todo esto. El caso es que la actualidad parlamentaria pasa por esta historia y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ya ha dicho que a Pedro Sánchez se le está acabando la credibilidad y que su legislatura, pues que se está agotando, que el tiempo de que él permanezca en el gobierno se está agotando. El tiempo corre en su contra. A Sánchez se le acaba el tiempo al ritmo que se le acaba la credibilidad. Y un presidente de gobierno tiene que tener credibilidad, no solo aquí, sino fuera, en el extranjero. Por tanto, yo le pido a Sánchez que comparezca, si no esta legislatura, en fin, tiene los días contados, así que vamos a hacer ese esfuerzo. Yo quiero recordar que con una mayoría parlamentaria de grupos le hacemos comparecer, lo digo porque Ciudadanos la presentó, el PP se sumó y hay otros grupos. Podemos, parece que se le ha olvidado eso de la regeneración, parece que le parece bien ser cómplice de todo esto, pero solo que Podemos permitiera que eso saliera adelante, una comparecencia estamos hablando simplemente, ¿no? Que dé la cara, pues ya saldría. Así que yo espero que en los próximos días Sánchez de motu propio, que está acorralado y que ha perdido los papeles, dé la cara, y si no da la cara, pues evidentemente buscaremos mayorías parlamentarias para obligarle a comparecer, ¿no? Parece razonable lo que dice Albert Rivera. Lo que no nos parece tan lógico es lo que ha dicho Pablo Iglesias, que resulta que ha salido en defensa de Pedro Sánchez en todo este asunto y diciendo además que le parece una anomalía democrática, un anacronismo, el papel del Senado. Bueno, está bien que se cumplan los acuerdos. Nosotros exigimos al Gobierno que arrebatar la capacidad ilegítima que tiene de veto el PP en el Senado era una condición de posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de presupuestos. Estamos satisfechos de que se haya cumplido esta exigencia y es completamente legítimo utilizar el reglamento parlamentario para acabar con una anomalía democrática, y es que el Senado pueda frenar las decisiones de la Cámara que representa la soberanía popular, que es el Congreso de los Diputados. La soberanía popular la representa el Congreso de los Diputados. Claro, nosotros le recomendaríamos al señor Iglesias que se leyera la Constitución. Nosotros lo hemos hecho y hemos visto el artículo 66, que dice clarísimamente dónde radica la soberanía nacional. Radica en las Cortes Generales, que están compuestas por dos cámaras, tanto el Congreso como el Senado. Ahí lo tienen, en el título tercero de las Cortes Generales, capítulo primero de las cámaras, artículo 66, punto primero. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Me parece que está bastante claro. Encima, para colmo, en el punto 2 dice que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, etcétera, etcétera. Más claro, me parece que imposible decírselo a Pablo Iglesias. Bueno, Jesús Ángel, no sé qué opinas. Da la impresión de que una pequeña lecturita de la Constitución viene bien de vez en cuando, ¿no? Pues sí, sobre todo para esta gente que parece que la Constitución la utilizan para sujetar a lo mejor muebles o mesas, ¿no? Lo ponen por debajo para que no se caiga la mesa. La verdad que lo que estamos viendo es cómo Pedro Sánchez quiere que se aprueben unos presupuestos comunistas y para ello necesita violar la ley española. Y lo ha dicho claramente Pablo Iglesias, que es legítimo violar la legalidad española. ¿Qué quiere decir? Que es legítimo violar que no se frente esa ley, la ley de presupuestos o el techo de gasto al Senado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es que se marcan los puntos, como siempre actúan los comunistas. Lo primero de todo este pensamiento es que utilizan siempre la mentira de forma sistemática como arma revolucionaria, ¿no? La verdad que esta gente, lógicamente, quiere confundir a la opinión pública diciendo que todo esto es legal cuando es una aberración jurídica en todos sus términos. Y luego lo que pretenden, lógicamente, esa aberración jurídica, pues que el conjunto de los medios de comunicación que ahora mismo controlan ellos, pues esa mentira la vaya asimilando el pueblo, ¿no? Y mientras tanto, pues o se levantan los partidos de la oposición y ponen el grito en el cielo de verdad,
no de forma tan light y tan bizcochable como estamos viendo, o verdaderamente esta gente va a ir destruyendo poco a poco todos los elementos del Estado de Derecho. Porque es que esto se parece muchísimo a lo que ha pasado en Venezuela con el señor Maduro. O sea, había unas cortes que eran legítimas, el señor Maduro cogió esas cortes, las eliminó, montó otras, se pasó la ley por donde quiso y al final ha montado una dictadura en todos los términos. Si ahora mismo el Poder Ejecutivo vulnera de esta forma sistemática al Poder Legislativo, pues ya tendríamos todos los aparatos perfectos para que un tirano nos gobierne, porque dominaría el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo sin ninguna ley que le controlara, y solo le faltaría el Poder Judicial, que en ciertos aspectos, y imagino que luego hablaremos de ello, Sí, ya lo está algunos controlando, ya lo ¿no? están intentando que se controle. Sí. Exactamente, y de hecho, lo has dicho tú muy bien en el editorial, hemos visto, por ejemplo, como la ministra del señor Sánchez, pues prometió a los sediciosos que iban a intervenir el Poder Judicial para que se salieran con las suyas. En definitiva, estamos viendo todos los pasos concretos para que el comunismo que representa el señor Iglesias y que en este caso es el tonto útil el señor Sánchez, pues se impongan en España y lleguemos a una tiranía y a un Estado totalitario. De momento la ministra Meritxell Batet lo niega, pero bueno, luego hablaremos de ese asunto con el nacionalismo catalán. Alicia, ¿qué te parece? Pues ¿qué me va a parecer? Me parece todo un auténtico desatino, es como una especie de pesadilla. O sea, este señor le da exactamente igual las leyes, le da exactamente igual todo, de hecho tiene que ser una moral de tomo y lomo, porque cualquier persona con un mínimo de decencia, después de todo lo que sabemos de su tesis, hubiera devuelto el doctorado y desde luego se hubiera ido a su casita. Sin embargo, lo tenemos aquí haciendo la función para la que ha venido, que esa es otra. En este caso, lo que hace, primero, vulnera los métodos constitucionales, los procedimientos constitucionales, haciendo una cosa que es absolutamente ilegal y que por lo visto hay 14 sentencias constitucionales que dicen que eso no se puede hacer. El señor Sánchez, si presenta una tesis doctoral en la que ni siquiera se la ha leído por lo visto, pues ¿qué más le da hacer esto? En segundo lugar, eso se quiere cargar la estabilidad presupuestaria mediante un subterfugio, que ya la otra cosa, es decir, el que se cargue la estabilidad presupuestaria ya es preocupante, y luego la tercera cosa, y que ya la ha comentado el señor Rojo, el hecho de que hasta cierto punto esto también empieza a ser un ataque al judicial. O sea, él quiere el ejecutivo, él quiere el legislativo, y el judicial tiene que estar al servicio de, digamos, de una ideología. Y esto de educar a los jueces en ideología de género es un extraordinario comienzo de adoctrinamiento de los jueces. Es una auténtica locura. La ideología de género es una ideología, es convertir, es decir, que los jueces, en vez de la justicia ser ciega y ser justa y ser igualitaria, resulta que se tiene que poner unas gafas moradas, que es lo que las feministas lo dicen. Tú cuando te metes de feminista es como si te pusieras unas gafas moradas y ves el mundo distinto, pues lo que quieren es que se pongan unas gafas que son un sesgo. Para colmo era en esta ley, pero bueno, esta ley no era más que una excusa. Claro, para bueno, meter ya una no sé que enmienda era una excusa, pero es que todo. Para que viajara hacia otra ley, ¿no? Claro, de comienzo a fin, es que esto es una especie de pesadilla. A mí me dicen, Alicia, invéntate una situación espantosa, y digo, pues esto que estamos viviendo ahora. Sí, hay que echar la imaginación para diseñar esto. Además, con unos socios que son el espantoso señor Iglesias, que es otro inmoral y otro personaje para el que el fin justifica los medios y para el que la mentira es un arma revolucionaria, y luego unos individuos que odian España y que lo único que quieren es la destrucción de España. Yo ya digo, o sea, Alicia, pon un panorama horrible, digo, Estamos apañados. José María. Sí, verdaderamente que la deriva antidemocrática y totalitaria del régimen español, hay que decirlo así, traída por ese frente separatista que ha formado Pedro Sánchez, el doctor corrupto, con otro que venía corrompido intelectual y moralmente de casa, como es Pablo Iglesias, y ese ya genéticamente venía de la corrupción hereditaria. Claro, se han unido dos personas con una gran vocación para incumplir la ley, que es lo que se advierte en todas estas maniobras, la vocación que tienen de saltarse la ley, y naturalmente pues están abocando a España a una tiranía. Es verdad que la degradación del régimen político español, democrático más o menos, luego oligárquico y ahora ya demagógico, pues anticipa, según la famosa evolución que estudia Aristóteles, hacia la tiranía o hacia la dictadura. Y en esto están esta gente, a ver cómo los llevan hacia la dictadura. Verdaderamente estamos en un estado de alarma nacional, y los partidos políticos
claro que todos han colaborado en esta concatenación de hechos y todos son muy culpables, pero en fin, los que no hayan participado aún, como están inéditos, como Partido Vox, que aquí representa hoy Pilar Rubio, y otras fuerzas políticas y sociales que ya advierten con alarma esta deriva totalitaria, deberían ponerse en pie en todos los ámbitos y denunciar y tratar de desplazar a esta gente, porque esta gente no solo no merece estar en el gobierno, sino no merecerían ni estar en España, porque han venido a destruirla, como muy bien dice Pilar también. Tenemos aquí a unos señores antiespañoles, separatistas, que nos quieren destruir nuestro sistema de derechos y libertades. Alfredo, ¿qué impresión te da? A mí como policía me indigna casi más que a vosotros como periodistas, porque evidentemente mi trabajo es hacer que se cumpla la ley y para eso estamos. Y cuando llegan puntualmente y vemos que desde niños te decían poder ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es, teóricamente separados, Claro. la separación de poderes. 3 poderes en España claramente diferenciados. Y ahora vemos que el ejecutivo emprende una guerra contra el legislativo, cuando decimos que el judicial a veces está incluido dentro del legislativo, dices, madre mía, yo ya me he vuelto tonto, o en el colegio me enseñaban mal, o es que realmente hay... A mí ya digo, me indigna mucho esto, porque esto de buscar artimañas para... Siempre decimos que quien hace la ley hace la trampa, pero quien busca artimañas para sacar adelante su propio beneficio, sin contar con el beneficio de los demás, ojo, que no hablamos de cualquier cosa. Yo cuando estaba diciendo, José María, la crispación social en la calle es muy alta, y cada vez más. Si a esto incluimos que la crispación se traslada al Congreso o al Senado, ojito de lo que estamos hablando, que no es cualquier cosa. Y ojo, señores, no quiero crear alarma social, pues mis dirigentes enseguida, mis responsables policiales dicen que creo alarma social y me sancionan. Por eso digo que no es crear alarma social, simplemente traslado lo que vemos en la calle día a día. Y claro, como bien explicáis, se ha trasladado a las cámaras de representación españolas, en las cuales vemos que por vir y birloque se quieren saltar una u otra para meter lo que ellos quieren. Y ya no entro en que lo exige Podemos o beneficia al PSOE, porque lo que estamos diciendo, si veis la explicación que dio él cuando en el Senado, en el Congreso ayer, Casado dijo, no, porque quiere emplear la ley de violencia de género, y salió muy digno, dijo, no, señores, no es la ley sobre formación de los jueces en materia. Me da igual lo que quiera ser, señor. Todo el mundo dice que es una ilegalidad, todo el mundo dice que es una inconstitucionalidad, por tanto, ¿por qué quieres sacarla adelante? Digo, a mí me indigna mucho como policía. Y además es que tenemos una Constitución por encima que dice claramente cómo se han de hacer las cosas. Tenemos un Tribunal Constitucional que es el garante de que se cumpla, y el Tribunal Constitucional tiene 14 sentencias en este sentido, ¿no? Exactamente. La verdad que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que eso es totalmente ilegal. Pero es que también todo esto parte de una degeneración de la misma democracia. O sea, hay que tener claro que estos señores están llevándolo ya al límite, pues todo, están estirando las leyes, las están retorciendo, le están prostituyendo a su favor, pero viene también por una degeneración durante 40 años de los mismos partidos políticos. Empezamos, por ejemplo, como os ha dicho, por una ley de violencia doméstica que no tenía que existir, que es ilegal a todas luces, que discrimina a la mitad de la población. Pues si ya empezamos con una ley que todos los partidos políticos la han dado por buena, pues ¿por qué no vamos a dar el siguiente paso? Y el siguiente paso es pasarse el Senado por el arco del triunfo. Y después, ¿por qué no damos el siguiente paso? El siguiente paso, pues que desaparezca las cámaras, como por ejemplo desaparecieron la República con el Frente Popular. Entonces, son pequeños pasos que se han ido dando. Por ejemplo, han dado el paso de decir que van a saquear la tumba de Franco, y los partidos, ningún partido se ha puesto. O sea, es que no es cuestión de si Franco se fuera bueno, malo o regular. Es que es la primera vez en la historia de España que un parlamento aprueba saquear la tumba de un jefe del Estado. Es que es todo ridículo. Entonces se van dando continuos pasos, mientras que los partidos de la oposición no hacen ningún tipo de oposición, están ahí calladitos, bueno, pues un poco calentando el asiento, con el fin un poco de aparentar que hay consenso, que estamos todos en bloque, cuando esta gente va en serio. Y como no se den cuenta que va en serio, que miren lo que pasó en Venezuela, que miren lo que pasó en Cuba, que miren lo que pasó en Rusia, que miren lo que pasó en la China, y miren lo que pasó en Corea del Norte. En definitiva, esta gente sabe a lo que juegan, mientras estos otros están a por uvas. Pero fíjate, Jesús Ángel, lo que tú acabas de decir, lo de la tumba de Franco. ¿Hasta qué punto estamos llegando del gilipollismo extremo? Trending topic es porque una concejala del PP, me parece que hoy ha dicho, en un pleno ha dicho que iban a sacar al caudillo. Es trending topic caudillo, porque la prensa de izquierdas ahora quiere sacar punta a un comentario que me parece que es tontolaba, que me parece que es que claro, no es... es que quien le llame caudillo sobreentienden que es franquista de derechas y le respeta, hay que llamarle dictador.
Claro, pero quien le llama el anterior jefe del Estado es el que se pone de lado. Claro, yo casi, llámale Franco y ahí no piensas que cayó nadie, ¿no? por eso, Javier, quiero decirte, hasta para referirte a una cosa puntual, tienes que tener cuidado con lo que dices porque pecas. Es decir, hemos entrado en esta dinámica, ya digo, que es la política del absurdo, es decir, no nos preocupamos de una cosa puntual que afecta a todos los españoles, o de 2 o de 3 o de 4, y nos preocupamos de que una señora ha dicho caudillo en vez de decir Franco, en vez de decir... no sé cómo llamarle, pero vamos, que fue el caudillo y es Francisco Franco y punto. Claro, y todo el mundo le llamaba el generalísimo. Bueno, pues trending topic, es trending topic, Javier, o sea, bueno, para pero que eso, veas hasta qué extremo llegamos claro, en este país. Así es. Pero que eso les sirve precisamente para cortina de humo y tal. Una Y más. que a mí me ha hecho gracia que decías que tus jefes te expedientaban porque creabas alarma social, y eso es matar al mensajero, porque tú no creas alarma social, estás contando lo que está pasando. Y cuando yo he dicho que la situación era horrible, se me ha olvidado la segunda parte, que es que efectivamente tenemos una oposición, pues yo no sé, o sea, que no existe, que es blandita, que no se opone a nada, que en todo caso no vota. Vamos, una oposición cabal estaría día a día metiendo querellas, metiendo, en fin, todos los sistemas legales posibles para poner palos en las ruedas a todas las cosas liberticidas que está haciendo este señor. Porque este señor, yo lo quería explicar, no ha venido, o sea, parece un tontiloco, como Zapatero pudo parecer un tontiloco, pero es gente que viene, que sea tontiloca a lo mejor también, pero bueno, pero viene con un plan perfectamente pergeñado. Zapatero siempre decía lo de, tengo un proyecto, y todos decíamos, este hombre es tonto y está aquí a golpe de, en fin, a golpe de ideica, todas ellas espantosas. No, tienen un proyecto, y el proyecto precisamente es la discordia social. Entonces la discordia social proviene en el problema que están generando con el tema de la inmigración, el problema que están generando con nuevas leyes cada vez más liberticidas de ideología de género y de violencia de género, el problema de volver a dar alas al separatismo y el problema de la ley de memoria histórica, que también enfrenta a los ciudadanos. Aquí consiste en enfrentarnos a los ciudadanos y con esa discordia social, ganancia de pescadores. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente en la calle se empieza a notar, cada vez hay más crispación y cada vez hay más enfrentamiento, y esto es parte de estos señores, que es que había que sacarlos a gorrazos. Y desde luego en Vox, si algún día conseguimos llegar al Congreso, van a tener una oposición verdaderamente correosa, porque no se les puede permitir que se carguen España y que además se carguen la concordia entre españoles y se carguen la convivencia y se carguen todo, y se carguen la democracia. Bueno, las últimas encuestas están empezando a dar esas probabilidades de que Vox llegue al Congreso de los Diputados. Es que la gente se está empezando a dar cuenta de que esto es inviable, y además tener dos partidos, menos mal, ahora Rivera ha dicho, hola, estoy aquí, vamos a hacer algo, pero vamos, es que desde que ha llegado este señor es que había que estar día tras día, o sea, precisamente la beligerancia en el Congreso. Claro, es fundamental. Aparte de que precisamente lo que está demostrando Sánchez y Iglesias es una beligerancia enorme, de tipo iconoclasta contra las instituciones españolas. No respetan nada, ni la monarquía, por supuesto, que se burlan de ella, ni las cámaras, ni los jueces, absolutamente ninguna institución. Esto lo que anticipa es un camino hacia la destrucción de las instituciones actuales del Estado, y claro, en manos de esta gente, una reforma del modelo Estado español y de la Constitución, que sería deseable, pero claro, en manos de esta gente, ¿en qué vamos a terminar? Esa destrucción del sistema tal como lo conocemos es algo que podíamos esperar de Pablo Iglesias, puesto que él lo ha verbalizado, lo ha avanzado, que su modelo era ese, destruir el sistema en el que vivimos actualmente, lo que él llama el régimen del 78, nuestra Constitución y tal, pero que venga del Partido Socialista Obrero Español, un partido que ha tenido capacidad de gobierno en este país, ¿vale? Ahora está en manos, si quieres, de un iluminado, pero tan iluminado como para que su propio partido le tolere llevar esto al borde del precipicio como lo está haciendo. Sí, esa observación es increíble. Es verdad que Sánchez venía siguiendo la estela de Zapatero, y Zapatero ya fue con la nación de naciones. Hay que tener en cuenta que el estatuto que ideó y que se sacó de la manga Zapatero y que forzó para Cataluña, eso es como era la partida de bautismo del Estado catalán. Si no se llevó del todo en ese momento, fue por unas que se derogaron. Zapatero dijo que la nación española era un concepto discutido y discutible. Sí. Le dijo a Pascual Maragall, aprobaremos lo que nos queráis mandar con respecto al estatuto. Ahí está. Puso en marcha, evidentemente, lo de la alianza de las civilizaciones, lo de la memoria histórica, toda una serie de cosas. Sí, es un gran separatista. Zapatero es un... Violencia de género. Zapatero es un separatista y Pedro Sánchez también. España es una nación de naciones. En la promo esta que hacemos aquí
tan divertida de Carlos Cuesta, de y Carlos él recoge Cuesta, en las justamente declaraciones: España verá, llegará a la nación de naciones. Y luego le preguntaban: ¿y cuántas naciones en España? Pues por lo menos hay 4. España, Cataluña, el País Vasco y todo aquel otro territorio que tenga vocación de nación, y se quedaba tan ancho. Ese es un separatista. Esas declaraciones, aparte de un imbécil, un tonto... Pero a entrar en eso nos lleva a un reduccionismo pero ridículo, pero que acabaremos como claro, el anuncio de la tienda de eso muebles, ¿no? La República Independiente de tu casa. Es el cantonalismo lo que estaba formulando, pero van en serio. Y luego nos vamos a encontrar en España, además de un proyecto separador rupturista, bolivariano, de república bananera. Esto es lo que quiere entrar, y a esto tenemos que oponernos y, en fin, y procurar empujar a esta gente para que salga del gobierno lo antes posible. Bueno, lógicamente yo creo que lo que tenemos que luchar es porque todos los partidos pues tengan un pensamiento democrático y respeten las leyes. Ahora mismo los partidos, o ciertos partidos que están en el poder o que están apoyando al poder, o la mayoría de ellos, ni respetan las leyes ni van a respetarlas nunca, ¿no? Porque es que el punto de partida que hay que partir. O sea, el señor Pedro Sánchez llega al poder gracias a los neocomunistas, gracias a los golpistas, gracias a los batasunos y gracias a un partido socialista que está radicalizado a extremos máximos, ¿no? Entonces, todo esto era previsible, ¿no? Después de las políticas que había tenido el señor Mariano Rajoy, en el sentido de que teniendo todo el poder que tuvo, ni terminó con las políticas del señor Zapatero, con todas las leyes ideológicas que, lógicamente, ahora están ejecutando en grado sumo y que van a seguir ejecutando. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez no ha venido aquí para estar ni un mes, ni 2 meses, ni 2 años. Vienen para quedarse. Y viene para quedarse mucho tiempo. Él dice que quiere quedarse hasta el 2030. Exactamente, o sea, es que era de... Si por él depende, vamos, se hace longevo, ¿no? Él habrá demostrado que no tiene ni idea para la hora de hacer una tesis para un doctorado, que es un becerro y que no tiene mucha inteligencia para determinadas cosas, pero no es una persona tonta cuando ha llegado a presidente de gobierno, con unas circunstancias muy limitadas. Él le da lo mismo 4 que 40 con tal de mantenerse en el poder. Entonces una persona con tanta ansia de poder es capaz de vulnerar una y otra vez las leyes españolas para implantar el sistema que quieren implantar y siempre han querido implantar, que es un sistema pues muy parecido a otras regiones del mundo. Y ya están dando muchísimos pasos para hacerlo. Se está controlando las Cortes, por un lado, le falta el Senado, que es la última resistencia, una parte del Poder Judicial, los medios de comunicación que los tienen dominados de un lado a otro, ya tenemos hasta la televisión española convertida en la televisión de la checa, y en definitiva solo tenemos que ver lo que ha sucedido, por ejemplo, con su doctorado, que la mayoría de los medios de comunicación lo han ido tapando, o sea, no ha salido. La gente solo se ha enterado de lo que ha comunicado la agencia EFE, de que habían hecho el control de plagio, salía todo el rato en televisión española de que era el 0%, y al final tú le preguntas a muchísima gente y no tiene idea de que Pedro Sánchez ha copiado el doctorado. ¿Por qué? Porque dominan sobre todo los medios de comunicación, y en el momento que den ya este salto definitivo, que se olviden, porque la democracia, estamos en un estado de opinión, y un estado de opinión, si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Y aparte de eso, si no hay una ley, la democracia se basa en el imperio de la ley, que se esté cumpliendo, pues tenemos todos los elementos para que una tiranía o una pseudo-democracia o lo que sea que quiera creer esta gente, pues llegue a su grado sumo. En fin, veremos cómo termina toda esta historia. El caso es que mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, parece que se mete en todos los charcos que va encontrando por el camino, él sigue en el gobierno poniendo en cuestión el sistema que tenemos. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos, porque hoy tenemos que hablar del aniversario que se está cumpliendo. Fue exactamente hace un año, el 20 de septiembre del año pasado, cuando en las calles de Cataluña se vivieron esos disturbios callejeros promovidos por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. ¿Se acuerdan ustedes de los Jordis? Bueno, ahora están en prisión en espera de ser juzgados, pero eran los que dirigían por un lado la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, y por el otro Òmnium Cultural.
Dos organizaciones que el separatismo de Cataluña siempre ha pretendido decir que eran organizaciones civiles, independientes, que reflejaban el sentir de los ciudadanos. Bueno, son herramientas del separatismo debidamente untadas con subvenciones procedentes de la Generalitat de Cataluña. Estas organizaciones son las que hace un año trasladaron a las calles los disturbios de los que hoy se conmemora el primer aniversario. Y lo hacemos con unas declaraciones políticas realmente curiosas que ahora les contaremos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
Hoy en Cataluña algunos han querido organizar festejos para celebrar el primer aniversario de aquellos disturbios callejeros. ¿Se acuerdan ustedes? Fue el 20 de septiembre del año pasado cuando espolearon a las masas para que salieran a las calles y acorralaran a una comitiva judicial acompañada por guardias civiles que fue acosada y retenida por unos 60.000 manifestantes en la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat. Allí habían acudido en búsqueda de pruebas acerca de la preparación del referéndum ilegal. Bueno, pues los manifestantes eran liderados y expoleados por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los cabecillas de estas asociaciones civiles, Asamblea Nacional Catalana, la ANC y Òmnium Cultural. La secretaria judicial tuvo que salir del edificio por la azotea tras más de 20 horas de acoso. Fue el día en que los separatistas desataron la violencia y destrozaron coches de la Guardia Civil. Después, días después, vendría el referéndum ilegal del 1 de octubre y la proclamación unilateral de independencia el 27 de octubre en el Parlamento catalán. Hoy, un año más tarde, los responsables de la asonada están en la cárcel en espera de juicio y sus máximos inductores se han dado a la fuga, marchándose al extranjero para escapar de la justicia. Y los dirigentes actuales de la Generalitat de Cataluña, como Quim Torra, por ejemplo, se permiten el lujo de pedir la dimisión de Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque un periódico catalán publicó el otro día que había unos chats, unos grupos de intercambio de mensajes entre los jueces diciendo unos a otros que había que defender la Constitución y hacer que se garantizase la ley. Y eso, por lo visto, a Quim Torra le parece intolerable. Avui, els ciutadans del nostre país estan indefensos davant del sistema judicial espanyol. Podem afirmar que avui no hi ha seguretat jurídica pels independentistes a l'estat espanyol. Davant de tot això exigim, primer, la dimissió immediata del president del Consell General del Poder Judicial. Segon, que s'obri immediatament una investigació per determinar els autors dels missatges i identificar en quins procediments judicials han participat. Es decir, que los políticos se permiten el lujo de pedir al gobierno que intervenga en el Poder Judicial, pero es que no es la primera vez que lo vimos. Ayer mismo, en el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria nada menos, Joan Tardà, de Esquerra Republicana, se permitió el lujo y se quedó tan ancho de amenazar directamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, diciéndole, oiga, ¿o se encarga usted de que la fiscal general del Estado retire las acusaciones de rebelión contra los golpistas o no le apoyamos los presupuestos? Un escenario de exclusión es pan para hoy y hambre para mañana. Y si además es un escenario de venganza y de escarmiento, todavía más. Fíjese, si usted, por ejemplo, no insta a la fiscal general del Estado a retirar la acusación de rebelión, ¿cómo será posible, por ejemplo, pactar los presupuestos? Casi es un... Bueno, a mí me da la impresión de que debe ser delito hacer una cosa así, incluso en sede parlamentaria. Pero claro, después de oír hoy a Ernest Maragall es conseller de Acción Exterior del Gobierno de Cataluña. Le han entrevistado en Onda Cero. Ahora lo escucharán. La verdad es que el testimonio no se oye demasiado bien, pero yo les cuento lo que dice. Dice algo así que, hombre, si nosotros teníamos el compromiso de la ministra Meritxell Batet, la de Política Territorial, que ya nos había dicho que el gobierno de Pedro Sánchez ya se encargaría de presionar al Poder Judicial para que nos retirasen los cargos y cosas por el estilo. Lógicamente la ministra de inmediato con los pelos de punta lo ha negado, aunque no se entienda bien. A ver si lo escuchan. ¿Quién del gobierno de España le dijo al gobierno de Cataluña que el gobierno puede dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado en un asunto como este? Yo digo que le corresponde al gobierno del Estado, que no es que no lo dije a la ministra Batet, claro que no lo dijo la ministra Meritxell Batet, lo dijo porque su función representaba al conjunto del gobierno en esa reunión. No es su función directa, la de definir la política criminal del gobierno del Estado. Más bien debe ser del ministro de Justicia y del conjunto del gobierno. Pero eso no es ningún invento ni ninguna declaración escandalosa, es un puro reflejo de la legalidad. Lo que pasa es que definir la política criminal, que es una competencia del gobierno, no tiene nada que ver con dar órdenes a la Fiscalía General del Estado y menos aún en un caso concreto que está en el Supremo. Tiene que ver con cómo se considera ese tipo de acciones en el campo de la política y en el campo de la expresión democrática de las instituciones, y tiene que ver en cómo se interpreta desde el gobierno la relación entre instituciones de una nación como Cataluña y de un Estado como el español.
Ya les he dicho que no se oye demasiado bien, pero bueno, se oye con bastante claridad cuando le pregunta el locutor y él contesta, sí, había la ministra, Meritxell Batet me lo dijo, lógicamente ella se ha echado las manos a la cabeza. A ver, señor Perdiguero, usted que es policía, ¿esto es normal? Hombre, ni por aproximación, o sea, está claro que no, pero vamos, a mí me da más vergüenza que alguien lo diga, alguien de la responsabilidad que tuvo este señor y ahora está, como decís, en el gobierno catalán, que lo diga, lo haga público, con lo cual, dos cosas, si lo ha dicho la señora, está tardando en marcharse a su casa. Segundo, si por un casual lo hiciesen, me parecería no ya una chapuza o una artimaña como lo que estamos hablando hasta ahora, sino una legalidad pura y dura, con lo cual no solo la ministra, sino todo el resto del gobierno debería marcharse detrás. Y tercero, estamos entrando en una dinámica en que si veis en que charco tras charco, como habéis dicho anteriormente, en los cuales se mete nuestro presidente, se hace más gordo. Se hace más gordo y se ve menos el final del charco. Y aún así les da igual. Es decir, con este hecho ya ha dimitido el director de comunicación del Ministerio de Justicia, casualmente. ¿Por qué motivo? Si está todo tan claro, a lo mejor no tiene por qué razón de ser porque puede justificar esto. Porque mira, Javier, cuando ya llegas a justificar lo injustificable, malo. Porque si tú estás claro que tú no llevas toda la razón del mundo, simplemente lo dices, demuestras y, como digo, una querella a este señor y se acabó. Claro, porque es lo que tú has dicho. Vamos a ver, el señor Maragall dice, Ernest Maragall, me lo dijo la ministra Meritxell Batet. Claro. Si lo dijo la ministra, malo. Pero si no lo dijo, de inmediato ya se tiene que querellar contra él. Por supuesto. ¿Usted por qué pone en cuestión mi buen nombre? Pues por eso digo que es claro. Porque está atacando al gobierno de España. Aunque esté haciéndolo como lo está haciendo, está atacando directamente al gobierno de España, en el cual está diciendo que se saltaba, no ya estamos diciendo que el Ejecutivo va contra el Legislativo, sino que está saltando, que le dice que se salte el Poder Judicial, que ya es el remate. Y aún así no pasa nada. O sea, simplemente, como tú dices, se pone los pelos de punta, dice que es mentira y chispún. El director de comunicación se va por esta causa y otras causas del Ministerio de Justicia y no pasa nada. Bueno, el Ministerio de Justicia anda movidito últimamente también. Por eso digo que... A la ministra le están surgiendo problemas por todas partes. Desde luego. Por sus amistades peligrosas, al parecer. Amistades o algo más que amistades, cierto. Bueno, yo creo que lo que deja claro que el golpe de Estado no solo se está produciendo en Cataluña, sino en Madrid. Yo creo que los principales inductores del golpe de Estado, que todavía continúa, lo tenemos en el gobierno de España y lo ha dicho claramente el señor Ernesto Maragall, ¿no? O sea, en el sentido de que la ministra de Administraciones Públicas le dijo claramente que iba a influir en la justicia, para que rebajaran las penas a los golpistas. Exactamente. Es decir, ¿el gobierno puede influir en los tribunales? El gobierno puede influir en la fiscalía, porque depende directamente del gobierno, pero no tendría que influir en absoluto en el Poder Judicial, porque se supone que es totalmente independiente. Y por lo tanto, si ya está influenciando en el Poder Judicial, que seguramente que lo está haciendo, porque hemos visto cómo han atacado por activa y por pasiva al señor Llanera, pues lógicamente está claro de que están ya en plena colaboración con el golpe de Estado el gobierno de España. Entonces, si está el gobierno de España, que es el garante de la ley, de la Constitución y de los derechos de todos los españoles, en pleno compadreo con los golpistas, pues estamos en una situación muy grave, porque eso no se ha dado en ningún lugar del mundo, que el gobierno de una nación se ponga al lado de aquellos de que quieren destruir la nación. En definitiva, ahora mismo, yo creo que a España pues solo le queda el juez Llanera, el rey de España y el pueblo español, porque ni los partidos políticos que ahora mismo están en el Parlamento, ni el gobierno de España quiere defender la unidad nacional y lo que ha sido España, que es la nación más antigua de Europa, una nación milenaria, que estos chiquilicuatres están poniendo en peligro actuando de esta forma, porque no son gente que respete la democracia, porque la democracia consiste en el imperio de la ley. O sea, no hay democracia donde el imperio de la ley no sea norma suprema. No esté garantizado, claro. Entonces, esta gente, y hablaba el señor Torra, decía que había indefensión e inseguridad en Cataluña, y tenía toda razón, pero no por el presidente del Consejo de Poder Judicial, sino porque él está ahí y está vulnerando los derechos civiles de todos los españoles día y noche, con el permiso del gobierno de la nación, que no solo no hace nada, sino que colabora y le da aplausos y ánimos para que siga vulnerando los derechos civiles. Esto es algo inaudito en una democracia y en una nación que se llama España. Bueno, pues que recordando cómo estábamos hace un año, que estábamos viviendo una situación que yo no sé si denominarla vodevil, sainete o esperpento, porque tiene rasgos ridículos, rasgos siniestros,
estábamos en una situación en la que nos decían que no se iba a celebrar un referéndum, pero que habían comprado unas urnas que eran unos tupper en la China, que lo tenían guardados en las iglesias. Luego vimos además que las urnas, los chinos muy amables las habían traído llenas. O sea, todo un sainete espantoso, siniestro, y que continúa y que se frenó, y precisamente porque había unas querellas de Vox que se pusieron en marcha y que el día 20 llevaron a que se intentara recopilar pruebas, que fue todo aquello, y de donde han salido muchísimas pruebas de cómo estaban montando esto. Y para sorpresa general, vemos todo ese espectáculo, vemos a los Jordis allí, vemos cómo esta gente que iba como digamos, de tolerante y de sonriente, pues son unos auténticos totalitarios y violentos, y tampoco se hizo nada. Vox estaba pidiendo el 155 y con todo eso que estábamos viendo, el 155, pues que no, total, que llegó el día del referéndum, se lió la que se lió, y ahora estamos recogiendo, digamos, los frutos positivos y negativos de todo esto. Es decir, el plan era que el referéndum se hubiera hecho, que aunque hubieran votado 4 y el de la guitarra, o bueno, daba lo mismo, pero bueno, el pueblo catalán se ha manifestado, y entonces empezar a darles más prebendas, posiblemente una especie como de en fin, yo creo que el plan estaba hecho, y entonces el hecho de que todos estos golpistas acabaran en la cárcel ha torcido el asunto. Y lo ha torcido tanto que efectivamente ha venido este otro señor que toda la pinta que da es que ha conseguido el apoyo de todos los señores separatistas, porque tiene que sacar de la cárcel a sus maravillosos líderes, y en ello estamos. Y si hay que retorcerle el brazo al judicial, pues estamos hablando de un señor que no ha leído ni su propia tesis, pues ya ve usted lo que le puede importar, retorcer el brazo al judicial o hacer lo que sea. Entonces, es que los españoles tenemos un muy serio problema, y esto va a continuar, y estos señores, al paso que vamos, acabarán saliendo, y no quiero yo ya ni acordarme del señor Puigdemont paseándose por toda Europa, mientras la soberanía española queda como cagancho en Almagro. O sea, todo sigue siendo eso, una especie de desperpento, sainetesco, ridículo, y un problema inmenso. Sí, verdaderamente, no solamente hace falta ver al señor Tardá, esa especie de tarugo intelectual, no le puede definir de otro modo, ofreciéndole lo que parecía un chantaje, pero en realidad era como una manzana envenenada al señor Sánchez, que estará encantado de comerse esa manzana, porque yo creo que el señor Sánchez, al lado de Eva, frente a la oferta de la serpiente, vamos, su virtud va a tambalear mucho más deprisa, se va a tambalear fácilmente. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez la serpiente. La virtud de Sánchez. La virtud de Sánchez. ¿Quién envenena quién? No creo que se resista mucho, morderá la manzana que le atardará. Están escenificando. La serpiente no le muerda, no se va a envenenar. Están escenificando ya la ruptura. Las declaraciones de Borrell, otro elemento que se ha citado a Batet, a Tardá, profesor Sánchez, pero ¿y Borrell? El otro día en la BBC. El otro día dijo que Cataluña es una nación y que él preferiría que los golpistas estuvieran en libertad y no en la cárcel. Claro, reiterando. Él, que es el ministro de Exteriores del Reino de España, haciendo declaraciones a la BBC, o sea, al extranjero. Y se supone que es el inteligente, que es el listo. Era el jacobino, fíjate. Y está defendiendo. Eso yo creo que es porque ya han pactado una especie de referéndum. Estoy seguro que han pactado el referéndum para Cataluña. Y de ahí, luego la propuesta del señor Tardá a Sánchez para que retiren el rito de rebelión, y sacar a los presos y dar un paso más, claro, que será el referéndum de separación. Estamos ante una auténtica acción de un frente separatista. ¿Y tú crees que de verdad Meritxell Batet, como ministra, puede haberle prometido a Ernest Seguro. Maragall, tú no te preocupes, que nosotros desde el gobierno nos encargamos de que la justicia Seguro, porque rebaje las penas? Si es que es otro independentista, yo creo eso y más. Otra cosa es que no lo reconozca, pero si realmente los ingredientes del gobierno español actual y sus apoyos son todos separatistas. Pablo Iglesias es un separatista, el que es el derecho a decidir, que yo le llamo el derecho a delinquir, más que la coartada intelectual de un separatista. Pero no tiene ningún sentido que Pablo Iglesias sea un separatista cuando ese estalinismo del que hace gala era siempre muy centralista. Pero también ha sido táctica de los estalinistas apoyarlas, cualquier tipo de desestabilización y de revolución, o incluso cualquier separatista, como al final para ellos en ese río revuelto lo que él pescar. siempre ha confesado es que uno de sus objetivos era dinamitar el sistema que tenemos en España, con lo cual supongo que esto forma parte de eso. Quiere decir que ahora ya no cabe duda, a mi juicio, y cualquier análisis en ese sentido lo va a ir comprobando, como la acción de todos los elementos
del gobierno, todos los ministros, como la de los parlamentarios que apoyan el gobierno de Sánchez, es hacia la separación de España, la destrucción, y a la vez hacia la bolivarización de la política española, que eso se va a encargar ya. Pablo Iglesias se está encargando, entre otras cosas, a través del control ya de la televisión española, la telecheca, como decía Jesús Ángel Rojo. Estamos ya en ese camino, es evidente, y eso debemos percatarnos de ello, darnos cuenta para actuar en consecuencia, vamos, para enfrentarnos a eso que se nos viene encima. Yo ayer, José María, la televisión española la puse un minuto y ya yo creo que me tardó insensato. En quitarla. No, que poner televisión española. Pero haciendo zapping lo quité. Un minuto aguantó. O sea, no os podéis imaginar con la cara de cuadros que me quedé de lo que estaban diciendo. Es decir, yo puedo ser poco listo o muy tonto, mi persona, Alfredo Perdiguero. Pero que es que al final los que estaban hablando, yo digo, pero esto realmente se pincha, no toman algo. O sea, llegar a ese extremo de televisión española, que debe ser una televisión, ojo, que os acordáis, el de la coleta y el otro, no, hay que luchar por una televisión pública sin que esté pisada por un gobierno, Pero bueno, señores, está más extremista que nunca. Pero ahora le llaman Podemisión española. Bueno, yo la puse en televisión, yo la puse el otro día, la Sexta 2, o sea, en Twitter, pero bueno, bueno, dejé de verla, una vez que la vi, pues dejé de verla. Pero lo que decía José María, que esto viene a raíz del chat de jueces, un chat privado, en el cual alguien ha hecho público, en el cual los jueces simplemente decían, trasladan opiniones particulares y privadas, pero que no dicen nada fuera de la ley. Un chat privado que alguien lo filtra, lo publica el diario Almón, que es un diario independentista, y un chat en el que los jueces se decían unos a otros, oye, hay que defender la Constitución. ¡Qué escándalo! Decían que había que defender la Constitución. Pues Javier, hay que pedir la dimisión de Carlos Lesmes. He oído esta mañana a periodistas, como no me gusta ninguna, hago zapping una para otra y te quedas a periodistas indignados porque algunos jueces, no muchos, menos mal que no eran muchos, decían ellos, puedan trasladar esas opiniones al resto del público. Yo digo, vamos a ver, ya si entramos en las conversaciones particulares, seas juez, fiscal, seas periodista o policía, ya no dejamos cualquier cosa, que ya es que no es que propongamos saltarnos al Poder Judicial. Ojo, que decir al fiscal que proponga no quiere decir que el juez haga, o sea, que es punto y aparte, pero que ellos quieren saltárselo igualmente. Pero que a lo que vamos es que si ya utilizamos lo que dicen los jueces para que el señor Torra diga lo que ha dicho, que bueno, que ya el Consejo General tiene que entrar, cuando no dicen ninguna ilegalidad, simplemente, como dice Javier, dicen que hay que aplicar la ley y que los independentistas no pueden permitírselo. Que esa es la legalidad. Le diga lo que diga el señor Torra. ¿A qué jugamos ya? Se lo decías tú antes, muy bien, Alfredo, cuando tocabas la cuestión del idioma, por lo del franquismo, ¿no? Es que para el totalitarismo todo es relevante, el idioma es relevante, la televisión es relevante, lo que haga la justicia, el totalitarismo ejerce su acción opresora sobre la libertad en todas las direcciones, que es lo que estamos viendo ahora. De momento es suave, porque no tienen todavía el arma de una dictadura y todo el concentrado, pero ya estamos viendo los ramalazos totalitarios de una manera clarísima y afectan a todos los ámbitos de la realidad y de la social y política, y en eso está. Hay que combatir eso, de luego no podemos callarnos ante esta marcha de los acontecimientos. Hombre, yo creo que lógicamente no hay que callarse, y es cierto, o sea, hay un totalitarismo ya brutal. Estamos viendo desde Cataluña que esta gente son totalitarios, representa el pensamiento más rancio y casposo de la Europa occidental, los independentistas catalanes. Pero aquí hay varios puntos que hay que analizar. Por un lado, hay que tener en cuenta los acuerdos del señor Iceta, o lo que está el señor Iceta pues presionando al señor Pedro Sánchez. El señor Iceta lo que pretende para Cataluña es una confederación, que sea como una especie de Estado confederado, que al fin y al cabo sería romper la estructura nacional. Luego tenemos al señor Torra, que le ha apoyado al señor Sánchez con la intención de seguir con el golpe de Estado. Ahora mismo estamos en una situación muchísimo peor que hace un año, aunque estas imágenes no lo parezcan, pero están introducidos, digamos, en la administración los golpistas y están actuando a sus anchas con el beneplácito del gobierno central. Y luego tenemos el pensamiento de los neocomunistas. Los neocomunistas necesitan un estado de revolución para que sea el núcleo que se expanda para el conjunto de España. Y eso es muy importante, porque si Cataluña triunfa el golpe de Estado, destruirá el conjunto de España, tanto desde el punto de vista que esa revolución fuera aprovechada por los comunistas para implantar un Estado totalitario, o como del punto de vista que se puede extender el virus separatista al País Vasco, a Valencia, a Baleares, a Galicia, etcétera. Definitivamente, si no somos capaces de salvar
lo que está pasando en Cataluña, si no damos el golpe de pecho todos los españoles para evitar que el totalitarismo triunfe ahí, España caerá como nación. Por lo tanto, esta batalla es decisiva para el conjunto de los españoles. Los partidos políticos que se consideren democráticos tenían que estar en la calle día sí día también ante esta situación impresentable, y tenemos que, lógicamente, todos los españoles pues dejar el resto, porque en el momento que se acabe España, como se está acabando en Cataluña, desaparecerá la democracia, el Estado social de derecho y nuestras libertades. Estás diciendo que la situación en Cataluña puede romper España, pero es que lo que está haciendo es, de momento, está infectando ya a otras partes. Esta mañana, el Lehendakari, Íñigo Urkullu, en la apertura de su curso político en el Parlamento de Vitoria, ya ha venido a decir que su primer objetivo es que se cumpla el estatuto, ir preparando la redacción de un nuevo estatuto cuasi constitucional, ha dicho, para que eso les permita tener una Euskadi con una clara voluntad de autogobierno. Así lo ha explicado. Es inaceptable que ese pacto, que es ley orgánica, siga hoy sin ser cumplido en su integridad. Este es el espacio y el tiempo para actualizar el autogobierno reconocido, ampliarlo y profundizar en sus potencialidades a través de una propuesta institucional consensuada, pactada y ratificada, que cuente con garantías de cumplimiento efectivo. El nuevo Gobierno español tiene la oportunidad de comprometerse realmente a través de la escucha activa y el diálogo constructivo con las instituciones vascas. Bueno, da la impresión de que en el País Vasco están viendo que a los separatistas catalanes les está funcionando, bueno, y ellos tratan de seguir la misma senda, con lo cual, como esto siga generando ejemplo, ¿no? Pues mal vamos. Sí, bueno, yo quería comentar que Podemos es separatista incidentalmente, es decir, vamos a ver, es un partido con una deriva totalitaria tremenda, y entonces lo que le interesa es eso, el río revuelto. Y en el momento en el que ellos consiguieran las riendas se acababa todo. Quiero decir que, en fin, sería algo parecido a un estalinismo y fuera tonterías separatistas, pero eso sí, también se terminaría cualquier vestigio de libertad. Y luego me sorprende también mucho que este individuo, el Torra tenga la jeta, porque es que eso es jeta, de decir que dimitan los jueces por decir que quieren defender la democracia, y este pájaro, o sea, un racista que ha dicho tales burradas que es que teníamos que estar, sitio donde fuera, cualquiera que se sienta español, decirle, oiga, usted es un sinvergüenza, y usted tiene que dimitir, y usted no puede decir eso de mí, o sea, es usted un tiparraco. Y sin embargo, por allá anda paseándose. Realmente yo creo que ya es la población civil la que, para que se me entienda, con educación, con respeto, pero con firmeza, tiene que ir a los actos, levantar la mano y decir, oiga, usted ha dicho esto y es usted un racista. Y así una y otra vez. Yo no estoy hablando de violencia, estoy hablando de enfrentarles con la verdadera situación, que no creen situaciones paralelas, que salgan de su zona de confort, en la que se creen que nos pueden engañar y nos pueden decir todas estas sarta de majaderías. O sea, y desde luego el otro, el señor Iglesias, con su idea eso de que la televisión tiene que ser para el pueblo y no tiene que estar en ningún partido, claro, menos si es mi partido y soy yo, porque yo soy el pueblo, y entonces se hace lo que yo diga. Entonces, por favor, es que realmente, lo comentábamos, me parece, fuera de micro, que es que nos tratan como si creyeran que somos tontos. Y es que tienen razón para pensar eso, porque con todo lo que estamos viendo todavía hay gente que les cree y todavía hay gente que les vota. Entonces la sensación que tienen que tener es, a estos los engañamos, pero como vamos, como amemos. Yo las imágenes detrás de Javier del famoso 1 de octubre, o sea, perdón, ahora hace un año del 20 de septiembre, justo, el presidente, no sé si el presidente o el responsable del periódico de Cataluña, no sé si lo habéis visto, ha comparado estas imágenes con la carga ayer, que no hubo carga como tal, de los jubilados a la puerta del Congreso. Y se agotan a gusto. Pues no tendrá nada que ver, me imagino, ¿eh? Hombre, ayer de momento, Javier, no hubo ninguna carga. Simplemente son jubilados, somos solidarios con ellos y, evidentemente, intentamos que no saltasen las vallas, que no pasasen del cordón policial, como con cualquier colectivo, sea bombero, sea policía, sea periodista, sea lo que sea, que no pasen del cordón policial, punto. Y es lo que se hizo. No hay ni una sola imagen en la cual veas a un policía que es un poco violento con un periodista, ni una. Ahí salió ayer el Coletas y tal, salió a hacer pecho ahí, pero bueno, eso es a lo que voy. Eso es otro punto de aparte, porque digo que es que me indigna y le puse de mentiroso a él y a la del Común Podem, cojonudo, pero bueno. Pero a lo que voy, han sido capaces en un periódico como el Periódico de Cataluña comparar esto
con lo de ayer. ¿Sabes que, según hemos sabido hoy, lo que pasó en esos días, del 20 de septiembre y del 1 de octubre, los Mossos d'Esquadra estuvieron mirando hacia otro lado, y hoy hemos sabido que los Mossos d'Esquadra tenían la instrucción de solamente detener por atentado, resistencia o desobediencia a quienes llevaran banderas españolas, sí, señor, no otras banderas? Yo he leído el artículo policías 2 veces, Javier, porque no me lo creía, no creía que fuese capaz en un cuerpo, ya digo, que bueno, que están defenestrados, bueno, que son, ya te digo que, y te vuelvo a repetir, lo sigo diciendo, a los 2 meses del 1 de octubre en la Comisión de Interior del Congreso me dijeron, hay 3.240, que no se me va el número, de Mossos para sancionar, expulsar o encarcelar. Hasta fecha 300 hay judicializados, no hay más. Y levantamos la vista y no queremos ver más nada, es decir, lo que tenemos. Y que vemos que a los Mossos constitucionalistas son los que están perseguidos ahora dentro de su colectivo por la famosa, entre ellos mismos, por el asunto de internos y demás. Hay que tener en cuenta que cuando se aplicó el 155 se relevó del mando a Josep Lluís Trapero. La Guardia Civil tomó ese mando de los Mossos d'Esquadra, pues claro, muchos Mossos d'Esquadra, vocacionales, policías, incluso algunos venían de otros cuerpos y tal, que están en Cataluña en los Mossos d'Esquadra porque es la policía que hay ahí, no por ninguna vocación política. Pues nada, manifestaron claramente pues, su voluntad de hacer bien hecho el trabajo policial, no politizado, claro, y fueron señalados. Con lo cual, en el momento que se levantó el 155 y han vuelto a recuperar el control, los separatistas han dicho, a ver, ¿quiénes son esos majetes que estaban tan a gusto con el 155? Y les están poniendo en un problema, ¿eh? No, un problemón. Es decir, yo a mí te puedo asegurar que tengo muchos chats o grupos de gente en el cual me escriben compañeros de los Mossos, me reúno con un sindicato de Mossos en Madrid cada periodo de tiempo, y te puedo asegurar que hay mucha gente que está teniendo mucho miedo, que están deseando que hagan la plataforma de entrada de Mossos a Policía Guardia Civil para que salgan de allí, por allí. Aquello lo que te dicen es insoportable. Es decir, que un policía diga lo mismo a otro policía, que en teoría somos los garantes de cumplir la ley, hacer que se cumpla la ley, y que veamos que el al lado denuncia que levanta la vista o no quiere ver o no quiere hacer algo ilegal, a mí me indigna, como policía. Pero es que lo que estamos diciendo, o sea, que las órdenes, como tú has dicho, que digan que vayan a por aquellos que tengan bandera de España, un cuerpo como los Mossos, tela. ¿Has visto ahora que han ido a los que detuvieron por quitar lazos? Ahora han denunciado a los mandos de los Mossos para que a la vez han visto que es que esos datos de ellos, privados, los han filtrado a los GDR, y ahora yo les he dicho, ahora denunciar a la Agencia de Protección de Datos porque... Claro. Va a ser peor la pena que ponga la Agencia de Protección de Datos más que la pena penal, pero aún así que lo hagan. Es decir, estamos entrando en una dinámica de... ¿Tú te imaginas lo que acabas de decir? Que un policía pueda filtrar los datos de un detenido por cuestiones políticas, politizadas claramente, a esos CDRs, a esos comités de defensa de la República, que son grupos violentos, que se encargan de ir a hacer presión contra la gente, ¿no? Y que pueda filtrar esos datos, ponerles en la diana, en el punto de mira de esos grupos que van a hacer ese tipo de scratches a la gente. Peligroso que lo haga un policía, ¿eh? Del todo. Pues por eso digo que es que estamos entrando en una dinámica de ojo, que no hablamos de que te insulto, te digo, sino que estamos poniendo en la diana a gente inocente, a gente que tiene sus principios y sus derechos y opina de una forma libre, y que le están haciendo coaccionar para eso. Gente que se marche de Cataluña, gente que no quiere vivir en Cataluña. Se han marchado un cuarto de jueces, no sé el número exactamente, no me acuerdo el número de jueces, un cuarto de los jueces de Cataluña se han marchado de Cataluña porque no quieren estar allí haciendo justicia. ¿Y nadie es capaz de ver todo esto? No, o sea, simplemente el que se vayan las empresas al ritmo que se siguen yendo, eso lo que quiere decir es que dan por perdida la situación. Yo creo que la situación en Cataluña está casi perdida. Pero eso yo lo dije hace unos meses, como no intervengan las Fuerzas Armadas en Cataluña, se perderá Cataluña, porque los Mossos son un cuerpo sedicioso y pernicioso, que son como las SA o las SS del gobierno catalán, que no es otra cosa que los Mossos. Cuando aquí todavía la gente sigue hablando de los Mossos como si fuera un cuerpo policial homologable a los otros, que no, que es un cuerpo antiespañol, es unas Fuerzas Armadas, un cuerpo antiespañol y a favor del separatismo. O ese cuerpo se disuelve radicalmente, o ya tenemos organizado el ejército de Cataluña. Si es que estamos ya en vísperas del Estado catalán, si es una cosa evidente. No, es evidente lo que ha dicho José María y lo que ha dicho Alfredo, ¿no? Estamos ante un cuerpo parapolicial ahora mismo en manos de esta gente que está actuando fuera de la ley, siguiendo las órdenes de unos políticos que están fuera de la ley. Por lo tanto, la situación, cuando se quiera poner orden,
pues va a ser una situación casi de enfrentamiento violento, porque un cuerpo, 17.000 personas bien armadas, tú no vas con una pareja de guardias civiles y acabas con ellos, vas a tener que entrar con toda tu fuerza para poder parar a ese cuerpo. Es una situación que se puede dar como en el País Vasco. Tú acabas de señalar al señor Urkullu, que van directito lo mismo, están viendo cómo va la situación, pero en breve van a estar con lo mismo, porque el Partido Nacionalista Vasco es un partido que nace del odio a España y busca su separación porque lo lleva en sus genes, ¿no? Y también tienen otro cuerpo de policía que seguramente que actuará como parapolicial a favor de la independencia. En definitiva, estamos ante una situación muy grave que puede llevar pues, a una situación casi de enfrentamiento bélico entre españoles. Esto no es ninguna broma. Aquí se ha dicho que se han ido muchos policías y mucha gente de Cataluña. Primero viene la violencia verbal y después de la violencia verbal generalmente viene la física. Lo hemos visto en todos lados. Esta gente no es pacífica, esta gente es una gente totalitaria y va a utilizar la violencia al grado sumo, hasta donde le dejemos. Tanto el independentismo catalán como vasco utilizará la violencia para alcanzar sus objetivos hasta donde dejemos, a no ser que el Estado utilice la fuerza, porque es el único que tiene legitimidad para utilizar la fuerza, esa violencia no este cuerpo sedicioso. Que hemos visto cómo destrozaban los coches de la Guardia Civil y acosaban y todo eso, esa violencia que el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein no detectó. Esto no parece alta traición porque no se ve violencia, ¿no? Claro, porque es que ese tribunal, que es un tribunal, pues como ya sabemos, los orígenes raciales, que vienen esas políticas raciales y que se llevaron su grado sumo en Alemania, pues en cierto modo se han quedado rasgos de esas políticas raciales del nacionalsocialismo y como los nacionalistas catalanes utilizan también la superioridad de la raza, pues se siente ese juez identificado con ese pensamiento, ¿no? Con el pensamiento racial de que, lógicamente, primero, los españoles somos tercermundistas para ellos, lo mismo que piensa el señor Torra, ¿no? Torra, al que llaman Racis Torra. Exacto. No, bueno, que es tremendo la situación que tienen que estar pasando algunos mozos de escuadra que defendieron, vamos, que al menos no siguieron directamente las órdenes absolutamente inconstitucionales y terribles que se les dieron y que ahora supongo que estarán empezando, como ha dicho el señor Perdiguero, a ser perseguidos y que desde luego el Estado no puede abandonarles y sin embargo con esta, en fin, con esta birria en este momento de representantes que tenemos en el Estado, pues lo único que podemos esperar es que se encuentren abandonados. Y en Vox pensamos que una de las cosas tremendamente prioritarias es que el Estado central vuelva a recoger las competencias en seguridad porque es que no se puede dejar que estos cuerpos estén en manos de una mafia. Es que estamos haciendo una mafia armada. Esto me está recordando, estaba viendo en mi casa Narcos y realmente es que es algo ¿Qué parecido. cosas tienes? No, claro, es decir, unos individuos totalmente ajenos a la legalidad vigente con un ejército detrás. O sea, entonces, no nos engañemos, es que es algo así de tremendo. Entonces, hay que empezar a desmontar aquí competencias a gente que ya ha demostrado, porque además tenemos que tener todos los españoles muy claro y dejarnos de complejos, a dónde nos ha llevado todo esto de las autonomías y todo esto de repartir competencias y tal. Ya hemos visto que es absolutamente fallido y que para lo único que está llevando es a la separación entre españoles, a los problemas, a los separatismos, al adoctrinamiento escolar, bueno, pues vamos a empezar a andar hacia atrás, o sea, pero sin ningún complejo, además. Es que es el momento de decirlo. Y luego una cosa, yo el 155, cuando hablamos de cuando se aplicó el 155, a mí me dan ganas de decir cuando se aplicó el 1,55, porque a mí eso de 155 se me hace una cifra muy grande para la birria que fue. Y eso por no hablar de la fractura social que se está viviendo en las calles de Cataluña, las peleas en la calle de los lazos amarillos, las que hemos tenido este verano de las cruces amarillas en las playas, tremendo. El tema de los lazos amarillos ya ha rebasado las calles y las plazas catalanas y los separatistas tratan de llevarlo ahí donde sea. Anoche, por ejemplo, fue el inicio de temporada en el Teatro Real de Madrid. Asistían los reyes, don Felipe y doña Leticia. Se representaba el Fausto de la Fura dels Baus. Sonó el himno nacional, con los reyes, tal como estamos viendo, se representó la obra y al final, cuando salieron a saludar los miembros de la compañía, fíjense en esa imagen, ahí salieron estos dos personajes, el diseñador de vídeo Alfons Flores y el figurinista Lluc Castells, con lazos amarillos en apoyo de los golpistas.
Bueno, la verdad es que el Fausto de la Fura dels Baus, ¿qué quieren que le diga? Montaje no era gran cosa, estas moderneces que hacen con cosas raras, de unos rectángulos que salían del escenario. Pero yo no voy a entrar en que la Fura dels Baus es un grupo teatral reconocido y un Fausto se puede representar en el modo más contemporáneo que ellos consideren oportuno. Pero estos dos personajes afearon mucho la cosa, porque a pesar de que el montaje no era para tanto, pues lógicamente hubo aplausos y mientras aparecieron los actores se estuvo aplaudiendo hasta que aparecieron estos dos personajes con sus lazos amarillos. Y ahí, lógicamente, en el patio de butacas empezó a oír ese silbidos, abucheos y fuera, fuera, en presencia de los reyes. Yo no sé si opináis que estos dos tipos se lo podían haber ahorrado, ¿no? La reivindicación política en un acto cultural, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero hablar de esta compañía que, como la dices Fura tú, dels Baus, que es una castaña pilonga. Y lo voy a decir con causa porque estuve en Verona, sí, viéndolo, y vamos, es que era una vergüenza, daba vergüenza ajena a esta gente, ¿no? La verdad que no sé cómo tienen éxito porque me parece que era Aida, la ópera que estaban representando, y parecía, yo qué sé, que el escenario parecía casi como si unos obreros estuvieran haciendo una obra de un edificio, ¿no? La verdad que no tenía nada que ver con la ópera. Y bueno, esto ya es un atrevimiento brutal que salga ese paniaguado que vive de las subvenciones públicas con un lazo amarillo insultando a todos los espectadores, un lazo amarillo que está diciendo que los golpistas que han dado un golpe de Estado están siendo presos políticos, ¿no? Eso es lo que se representa, ¿no? Y que España es una dictadura que no se representa la democracia. Y encima lo hace delante del jefe del Estado. Sí. Yo creo que la ópera en ningún lugar público tendrían que contratar de nuevo a esta compañía. En ningún lugar público de España, y ni tendría que ser representativo como ha sido representativo la Fura dels Baus en multitud de actos internacionales que la ha llevado el gobierno de España. Ya verás como ese paniaguado nunca más sacaría un lazo amarillo. Pero claro, es que encima van con el lazo amarillo y encima tenemos que pagarle pues las castañas que hacen. En definitiva, es que claro, si no ponemos límites a esta situación, pues nos toman por tontos, como muy bien ha dicho Alicia en multitud de ocasiones. Es que no solo, hay un refrán que no lo voy a decir, pero es que encima que se están riendo, encima que nos están insultando, encima que están vulnerando todas las leyes, estamos financiándolos. Si es que esto es inaudito, no hay ningún país en el mundo que financie a aquellos que quieren destruir el país, solo en España. Bueno, yo creo que la gente tiene que dar ahí un golpe en la mesa definitivo para acabar con esta situación, porque o acabamos con esta situación o esta situación acaba con nosotros. Dices tú de golpes, viste el otro día a la iluminada Beni en televisión, que interrumpe a todo el mundo, ¿sabéis que interrumpe? Pues en ese caso estaba Cristina Seguí diciendo una cosa del tema de Barcelona y como no hacía caso, pues daba puñetazos en la mesa diciendo ¡que me escuches, que me dejes hablar! Yo digo, esta mujer nos ha tomado el tranquimacín y la ha sentado malamente. O sea, pero quiero deciros, para que veáis esta gente, o sea, ellos tienen barra libre para decir lo que quieran cuando quieran. Y sin embargo, cuando ellos, evidentemente, en el resto de la palabra, no les dejan decir lo que quieren decir, se alteran, pero encima de forma violenta. Y con respecto a los lazos, yo creo que el resto de compañeros de la compañía deberían haberles echado. Es decir, como respeto a dónde estaban, a con quién estaba en el acto y tal y cual, sean malos o buenos, que ni entro, porque digo que no puedo opinar, porque no he visto nunca nada de ellos. Sí, vi la inauguración de la Olimpiada del 92, me parece, en Barcelona, que fueron ellos los que le hicieron el acto puntual, y sí, como ha dicho Javier, un tanto rocambolesco, raro... Aquel fue espectacular ese montaje. Hacen un teatro, pues eso, con esos aires contemporáneos de esa modernidad, que las escenografías son un poco extrañas, y en fin, pero bueno, se llama por gusto. En Aida sacaban un marciano, ¿eh? En la que yo vi, llegaron a sacar un marciano en la ópera. A mí me gusta más la ópera clásica, al estilo clásico, pero bueno. Pero es que es ópera, si no es ópera, llámalo otra cosa, llámalo operantin o cualquier cosa. Pero su éxito fue precisamente porque eran actos pues que son otro tipo de cosas, o sea, la ópera... cuando intentan modernizarla, la ópera tiene categoría y clase por sí sola sin que tenga que venir un inspirado a cambiar determinadas cosas, entonces consiguen pues
degradarla, sinceramente. O sea, no necesitan... Pero ya ese tema. Pero bueno, ya, a mí pero no me gustan esos montajes, pero yo no me meto con eso. A quien le gusten, y respeto absoluto hacia estas formas artísticas que algunos consideran adecuadas. Eso vaya por delante. Lo que no me parece bien es que en una manifestación artística, que pretende ser cultural, se mezcle la política, como hacen con el deporte, por ejemplo. Pero eso lo hacen con todo. Es decir, vamos a ver, el separatismo, como determinadas ideologías, la izquierda y tal, no tienen ningún respeto. Además, encima se les llena la boca, como siempre tienen el famoso doble rasero, cuando otros no sé qué, ya estás politizando, y luego cogen ellos, y les da lo mismo politizar los centros culturales, politizar la ópera, les da lo mismo los partidos de fútbol, los niños, da lo mismo, o sea, y sin embargo, eso, con los demás enseguida ya estás no se puede politizar. En fin, esto es lo que está pasando en Cataluña. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos, porque resulta que el escándalo de la tesis doctoral sigue persiguiendo a Pedro Sánchez. A mí me recuerda a esos chistes que hacían, que a un señor le pintaban con una nube encima y le iba siguiendo la nube y la lluvia le seguía. Pues yo creo que a Pedro Sánchez le está pasando algo parecido con el escándalo de la tesis. Parecía una nubecilla de nada, pero la tormenta le persigue. Ahora se lo contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.